está al pendiente de nosotros y también nosotros tenemos que poner de nuestra parte ante esta situación. Hermanos, al ratito les sigo hablando de los días de lluvia, pero como les decía, hoy es sábado 9 de enero del año 2016. Bienvenidos a este programa. Les saludamos desde el 800 AM Koinonia Radio. Les invitamos para que nos llamen si tienen preguntas, si tienen algún comentario sobre este programa. El teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Les repito, 608-3652. Y también nos pueden ver y escuchar a través de internet, a través del www.tjcatólico.com. Hermanos, en este programa vamos a hablar de algunos temas que se relacionan con la misericordia, con motivo del año de la misericordia que estamos iniciando. El Papa Francisco nos ha querido motivar, nos ha invitado para que estemos, que realmente hagamos el propósito de estar en paz con Dios, de pedirle perdón por todas nuestras faltas, de acercarnos a Dios, y qué mejor hacerlo en este año de la misericordia. Vamos a hablar, hermanos, de esto precisamente, de lo que significa el año de la misericordia en este y en los siguientes programas. Vamos a hablar de la importancia que tiene tener misericordia. Si Dios tiene misericordia con nosotros, tener misericordia nosotros por los demás. Y vamos a hablar de ejemplos y algunos ejemplos de vidas de santos, de testimonios que nos daban. También vamos a hablar de el bautismo del Señor. Mañana celebramos, se cierra el ciclo litúrgico de la Navidad con la celebración del bautismo del Señor. Vamos a hablar un poquito precisamente de ello, y también, hermanos, vamos a hablar de la importancia de la esperanza, de no caer en la desesperanza. Sabemos que uno de los valores que debemos de tener como católicos, como cristianos, es precisamente siempre tener fe y tener esperanza. Vamos a hablar de las obras del mensaje que con motivo de la misericordia nos da San Juan de la Cruz. Vamos a hablar, como les decía, del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, este acontecimiento tan grande. Y vamos a hablar también que vamos a hablar del cristianismo como camino de unidad y de paz, porque necesitamos corazones que se unan en el trabajo por la paz, por el perdón y por la justicia en estos tiempos que tenemos, que al parecer que nos hacen pensar que ya no hay paz, que no hay paz ni en nuestras vidas ni en el mundo. Entonces, hermanos, les invitamos a que les llamen a sus amigos y a sus familiares para que sintonicen el 800 de AM Koinonia Radio, y les recordamos nuestro horario de transmisión todos los días a partir de las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, de lunes a jueves. Y el viernes iniciamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 5 de la mañana del siguiente lunes. Todo el fin de semana estamos juntos a través de las cámaras y micrófonos. Les invitamos para que levanten la voz, para que les transmitan a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos, de que la Arquidiócesis de Tijuana tiene una estación de radio, y que es esta precisamente, Koinonia Radio, y que son mensajes de paz, de esperanza, y que si escuchan Koinonia Radio podrán ir alimentando su espíritu, podrán ir aumentando su fe, y sobre todo irán capacitándose en temas tan importantes para nuestra fe, para nuestra religión católica. Hermanos, sabemos muy bien que nadie puede dar aquello que no tiene, y es importante que crezcamos en nuestra fe, que crezcamos en nuestros conocimientos, y qué mejor medio que Koinonia Radio para que ustedes puedan irse preparando, capacitándose, y no saben cuándo, hermanos, van a recibir un mensaje de Dios, y nuestro Señor les va a ir iluminando para que ustedes puedan hablar de Dios a los demás, para que ustedes le den una palabra de aliento a las personas que pueden estar sin esperanza. Vamos pues a
iniciar nuestro programa, hermanos, como acostumbramos, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dignos a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el primer tema que vamos a tratar, ya entrando de lleno al programa, es el riesgo de la desesperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque la desesperanza supone siempre un desgarro interior, un error peligroso para la vida moral del hombre, hermanos. Cuando perdemos la esperanza, ya hemos perdido todo. Es importantísimo que mantengamos precisamente esa esperanza, que sepamos, hermanos, que Dios existe, que tenemos que seguir adelante, que siempre habrá una solución a los problemas. Nuestro Señor vino a salvarnos y así, aunque se parezcan adversas, muy adversas las circunstancias que nos toca vivir, tenemos que seguir manteniendo la esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es más grande que todos nuestros problemas, que la misericordia de Dios vino precisamente, nos las trajo nuestro Señor. Él vino a enseñarnos el camino y de esta forma, hermanos, habiendo vida, teniendo nosotros uso de razón, debemos de mantener la esperanza, precisamente la esperanza en Dios. Y depende también de nuestra fe. Sabemos que nuestro Señor nos enseñó que si nuestra fe fuera así tan pequeñita como un grano de mostaza, pudiéramos nosotros tener una serie, podríamos nosotros hasta mover las montañas. Entonces, hermanos, no perdamos nunca la esperanza, mucho menos perdamos la esperanza en Dios. Y, hermanos, hablando de este tema, pues hay una conocida leyenda de la mitología griega donde decía que los dioses, celosos de la belleza de Pandora, una princesa de la antigua Grecia, le regalaron una misteriosa caja, pero le advirtieron que jamás la abriera. Pero un día la curiosidad y la tentación pudieron más que ella, y abrió la tapa para ver su contenido, y así liberó en el mundo todas las grandes aflicciones que hoy existen. Afortunadamente, Pandora pudo cerrarla justo a tiempo de evitar que se escapara también la esperanza, que es el único valor que hace soportables las numerosas penalidades de la vida. Y no parece, hermanos, ahora no parece que faltara razón a la esperanza, porque la esperanza, hermanos, no es una simple ilusión ingenua de que al final, y no se sabe quién ni por qué, pero todo irá bien. Se trata más bien de tener fe en que uno puede, con la ayuda que sea precisa, pero podremos superar todas las dificultades. Entonces, hermanos, la pérdida de la esperanza suele tener su raíz en la falta de grandeza de ánimo y en la falta de humildad. La grandeza de ánimo hace a los hombres decidirse por la posibilidad mejor entre todas las posibles e impulsa resueltamente a todas las demás virtudes. Sabemos, hermanos, que en medio de todas las adversidades, los hombres que tienen esperanza, los hombres que tienen fe, las mujeres que mantienen la esperanza, son las que salen adelante. En cuantos
ocasiones hemos leído pasajes de la historia que quien sacó adelante a un pueblo, a un grupo de personas en una tragedia, fue los que nunca perdieron la esperanza de ser rescatados, la esperanza de encontrar la luz al final de un túnel. Cuando varios mineros se encuentran atrapados y que al parecer ya no hay esperanzas de que se salven, mantienen esa esperanza y es lo que los mantiene vivos, los que los mantiene con el ánimo de seguir adelante. Los supervivientes de los Andes, los mineros en Chile, todos ellos mantuvieron, hermanos, ese sentido común de la esperanza y así lograron mantenerse con vida. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Gracias al apoyo de tu diezmo, hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos. Hemos sido colaboradores de la esperanza, formando mejores seres humanos. Continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia, la casa común que recibe a todos. De un corazón generoso nacen las buenas obras. Gracias por tu diezmo. Lo poco de uno hace lo mucho de todos. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, ya estamos hablando precisamente de la esperanza y del peligro tan grande de caer en la desesperanza. Entonces, hermanos, la grandeza de ánimo hace a los hombres decidirse por escoger la mejor posibilidad entre todas las posibilidades que haya. Y eso los hace que se impulsen de una manera resuelta, decidida, a tomar todas las demás virtudes. La humildad coloca a la esperanza ante sus propias posibilidades, previniendo de la realización falsa y ayudando a la realización auténtica. La esperanza, hermanos, lleva de modo natural a la magnanimidad y la humildad, hermanos, protege todo ese proceso para que no se pervierta por presunción ni por desesperanza. Hermanos, los líderes que conocemos ante las tragedias son los encargados de mantener la esperanza en cada uno de los miembros de su equipo.
Los líderes son los encargados de llevar a buen puerto en situaciones adversas a su equipo. Véanlos en los equipos deportivos, véanlos en los equipos de trabajo, véanlo, hermanos, en una iglesia, véanlos en la parroquia. ¿Quién es el líder? A veces es el sacerdote, a veces es una monjita, a veces es el laico, quien lleva, quien enseña a los demás que hay que tener fe y esperanza en Dios. ¿A cuántos problemas nos vemos nosotros inmersos, hermanos, y pensamos que ya no tiene salvación? Además, empiezan los otros sentimientos también a aflorar, el del miedo, el de la angustia, el del odio. Entonces, precisamente, ahí el líder es el que se impone y el que tiene que enseñar, a mantener la esperanza. ¿Por qué? Porque siempre habrá tiempo suficiente para cambiar las cosas y siempre habrá tiempo suficiente para poder darle gracias a Dios y pedirle que nos siga dando esperanza. Entonces, hermanos, la esperanza lleva de modo natural a la magnanimidad y la humildad protege todo ese proceso. Pero por el contrario, debemos de tener mucho cuidado, porque la desesperanza es como una senilidad del espíritu, o sea, como que ya el espíritu se hizo viejito, y la presunción es lo contrario, como una especie de infantilismo espiritual. Es decir, yo voy a creer muchas cosas, yo voy a creer que no me escuchan, voy a creer que no me creen, voy a presumir que aún escuchándome no quieren creerme. Y la presunción, hermanos, es algo que le hace mucho daño, sobre todo en las organizaciones. Es que yo pensé, es que supuse que me ibas a decir que no. No, hermanos, tenemos siempre que ir con la solución en nuestras manos, a proponerla, a trabajar para que los problemas se resuelvan independientemente de lo que piensen los demás. Y hermanos, con esto no crean que nos estamos refiriendo a la desesperanza como un estado de ánimo en que a veces caemos, sino como un acto voluntario en el que el hombre desdeña algo a lo que podría aspirar. ¿Por qué, hermanos? Porque esa desesperanza, el efecto más grande, dañino que nos puede dar, es que pensemos que ya no servimos, el que pensemos que ya no hay solución. Porque, hermanos, quien tiene esperanza, lo mismo que quien tiene dudas, puede adherirse o no a la esperanza o a la duda que de modo natural se nos presenta. Y eso es lo que hace que las personas podamos construir nuestro carácter de acuerdo con lo que nos parece que debemos ser, y no nos limitemos a abandonarnos a nuestras reacciones espontáneas. Es decir, hermanos, nosotros vivimos en este mundo, vivimos aquí en Tijuana en enero del año 2016. Eso, hermanos, no lo podemos cambiar. No podemos cambiar si llueve, si hace frío y si hace calor. No depende de nosotros, pero son las circunstancias en las que nos tocó vivir. Pero la actitud con la que nosotros vamos a enfrentar las circunstancias que nos toca vivir, eso sí depende de nosotros. Depende de nosotros que nos sintamos animados o desanimados. Depende de nosotros que sintamos miedo o que sintamos el valor para enfrentar los retos que tenemos enfrente. Depende de nosotros que en los días lluviosos como los que tuvimos en esta semana, salgamos bien abrigados a ayudar a los demás, a ofrecerles protección, a darles lo que ellos necesiten. Depende de nosotros, hermanos, la actitud con la que vamos a asumir los problemas y las circunstancias que no podemos cambiar. Eso sí depende de nosotros. El tener esperanza o no tener esperanza ante un mundo complicado, una ciudad complicada que nos toca, depende de cada uno de nosotros. Hermanos, entonces pidámosle a Dios que siempre nos dé esa esperanza, porque, hermanos, la desesperanza siempre supone un desgarro interior, porque va dirigida contra los anhelos propios de nuestra naturaleza. Y además es un error peligroso,
para la vida moral del hombre, ya que todas sus realizaciones están ligadas a la esperanza. Y cuando falta la esperanza, nos dejamos caer en muchos otros extravíos. Ustedes imagínense, hermanos, un muchacho que empieza su primer día en una carrera en la universidad. Ustedes imagínense que va sin esperanza, que comienza a estudiar. Y dice, no hombre, de aquí a que se termine, mi carrera va a durar 5 años. No, mira todo lo que me puede pasar. Simplemente, ¿cuántas veces tengo que ir a la universidad? ¿Cuánto es el recorrido desde mi casa hasta la universidad? ¿Cuántas veces tengo que ir? 500 veces. Pues si tengo 5 años de estudio, ¿cuántas veces voy a tener que ir? ¿Y qué tal si me pasa algo? Entonces imagínense si este muchacho le empieza a dar rienda suelta a todas las posibilidades de que le pudiera pasar algo simplemente en el camino de su casa a la universidad. Y si tengo un accidente y si no puedo volver a estudiar, imagínense todos los miedos. Entonces esta persona, ¿qué va a pasar? Pues no va a querer hacer nada, va a quererse quedar en su casa de ocioso, porque no va a creer que es posible el poder terminar con una carrera universitaria. Esto, hermanos, el reto depende de que nosotros decidamos asumirlo, porque si le damos rienda suelta a nuestros miedos, a nuestras pasiones, nunca vamos a lograr hacer nada. Entonces, por eso es que la desesperanza, hermanos, les decía, que siempre supone un desgarro interior, porque va dirigida contra los anhelos propios de nuestra naturaleza. Y es además, hermanos, un error peligroso para la vida moral del hombre, porque si no tienes esperanza, pues ¿qué te va a motivar a hacer cualquier actividad en la vida? El principio y la raíz de la desesperanza suele estar, hermanos, aquí no saben en dónde, en la pereza. Tengo flojera. Cuando a la desesperanza no llegamos, hermanos, de modo repentino, sino por una paulatina dejadez. Mejor lo dejo, ¿para qué me meto yo en ese lío? Imagínate, ¿y qué tal si me pasa algo? ¿Cuántas personas, hermanos, cuántos momentos hemos desperdiciado en nuestra vida nomás porque no nos animamos a hacerlo? Dejemos a un lado la pereza, dejemos esa dejadez, que lo haga otro más. Nos corresponde a nosotros, es nuestra vida, hermanos, es nuestra familia, son nuestros hijos, tenemos que hacerlo por ellos. Entonces, esa dejadez a su vez conduce a una tristeza que paraliza, que descorazona y que refuerza de nuevo la dejadez. Y así se crea un círculo vicioso. Lo dejo, me desanimo, me da flojera, lo vuelvo a dejar, no soy capaz de hacer nada, y así se queda, y así nos podemos quedar sin estudiar, sin realizar ningún proyecto, solamente por no tener esperanza. Quizá por eso se ha dicho tanto, hermanos, que la pereza es la madre de todos los vicios, y quizá también por eso, para superar esa pereza, no basta con que nos volquemos a la laboriosidad y a la diligencia, sino también, hermanos, hay que fomentar la grandeza de ánimo y el optimismo. Tenemos que ser optimistas, tenemos que pensar que sí podemos lograr las cosas. Es que no me van a perdonar, es que yo no soy capaz de perdonarlo. Hermanos, empecemos precisamente por ellos. Si no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, si ni siquiera nosotros hemos hecho un ejercicio para perdonarnos a nosotros mismos lo que hicimos, ¿cómo vamos a creer que existe un Dios que nos puede perdonar? ¿Cómo vamos a creer que si le pedimos perdón al esposo, a la esposa, al novio, al hermano, al primo, creemos que nos va a perdonar si ni siquiera nosotros hemos hecho el ejercicio de perdonarnos a nosotros mismos? Entonces, si nos rendimos a la pereza, a la desesperanza, va a ser siempre una renuncia malhumorada y triste,
pero primero engendra la indiferencia y después tristeza y la evasión de la realidad. Hermanos, pero el hombre perezoso prefiere sustraerse de la obligación de la grandeza. Es como una humildad pervertida. Entonces es como si un enfermo no quisiera curarse. Entonces, hermanos, volteemos, quitémonos las cobijas, quitémonos todas las telarañas que nos cubren y volteemos precisamente al amor de Dios, a ese niño recién nacido en el portal de Belén, que nos trae la esperanza, que nos trae el amor a la vida, porque Él nos ama y Él nos salva. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. No le cambie. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Miel silvestre Koinonía, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonía, de venta en Koinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonía, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, ya estamos de regreso y mañana vamos a celebrar el bautismo del Señor. Con esta fiesta damos por terminado el tiempo de Navidad. Recordamos, hermanos, que los tiempos litúrgicos de la iglesia es para que, pues, llevar un orden precisamente, pero está estructurado todo el año en tiempos litúrgicos. Y mañana, es decir, el lunes, ya empezamos nuevamente con el tiempo ordinario. Recordemos que cuando terminamos, antes de iniciar el Adviento, terminamos el tiempo litúrgico, el tiempo ordinario. Comenzamos con el Adviento, se termina el Adviento con la llegada de la Navidad y ahora, el domingo pasado, se acuerdan que celebramos la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor, donde recordamos que unos magos de Oriente llegaron a Belén a adorar al niño. Con este acontecimiento manifestamos lo que queremos celebrar es la manifestación de Dios hecho hombre a todo el mundo. Dios se manifiesta para que nosotros lo podamos adorar. Dios se hace hombre, se engendra de la Santísima Virgen y se hace hombre en un portal de Belén. Todas estas reflexiones que tuvimos, pertenecen al tiempo de Navidad y a partir de este domingo, con la celebración del bautismo del Señor, ya estamos terminando el tiempo litúrgico de la Navidad. Entonces, hermanos, mañana domingo, siempre que se puede, les hacemos aquí pues un adelanto de lo que vamos a ver el siguiente domingo, pero con qué motivo, hermanos, con el motivo de que mañana que lleguemos a la Santa Misa, pues ya sepamos de lo que se va a tratar y que podamos reflexionar en las lecturas y sobre todo que tengamos una idea de tal forma que
cuando escuchemos las lecturas y cuando escuchemos la homilía del sacerdote donde nos toca ir a misa, pues podamos disfrutarla más y de esa forma también aprender más. Entonces mañana, hermanos, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, de la fiesta del domingo pasado, que fue de la Epifanía, a esta del bautismo del Señor, damos un salto de unos 30 años en la vida de Jesús. No hay noticias, hermanos, no tenemos noticias de lo que pasó de entre una y otra manifestación. Podemos pensar que Jesús en su infancia, adolescencia y juventud fue una persona normal del pueblo. Es interesante el dato que nos da Lucas después del relato del bautismo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años y en opinión de la gente era hijo de José. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 3, versículo 23. Bueno, precisamente como alguien del pueblo, mezclado entre la gente, es como Lucas nos presenta a Jesús. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Así como Jesús nace en Belén, a las afueras de la ciudad, en medio del pueblo pobre, así también quiere comenzar su ministerio. Antes de sumergirse en el agua, se sumerge en el pueblo. Quiere vivir en carne propia lo que vive el pueblo, sus penas y sufrimientos, sus alegrías y esperanzas. Imagínense la impresión de Juan el Bautista cuando identifica a Jesús en la cola, en la fila, para que lo bautizaron. El pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan Bautista era el Mesías. Eso nos dice Lucas. El pueblo llevaba años esperando y se alegraron con la posibilidad de que Juan fuera el Mesías. Él los sacó de dudas y los alentó en su esperanza. Ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Fíjense, hermanos, de lo que hablamos al principio del programa, la importancia de tener esperanza, cómo los líderes le infunden esperanza al pueblo, a su equipo, y Juan el Bautista les da esa señal de esperanza. Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. O sea, ante la expectación que tenía el pueblo, Juan el Bautista mantiene esa expectación, mantiene esa esperanza y les advierte que se preparen. Y les advierte también, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Jesús pasa por el pueblo, pasa por el agua y nunca deja la oración. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Se escuchó una voz desde el cielo: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Jesús se sabe Hijo de Dios, y esto también será su anuncio: Dios es Padre. Si de la voz del cielo decía: Tú eres mi Hijo predilecto, entonces nuestro Señor Jesucristo vino a anunciarnos que Dios es su Padre. Y si Cristo es hermano nuestro, nosotros también somos hijos, somos coherederos con Jesús del Padre Eterno. Entonces, hermanos, como les decía, normalmente el domingo que sigue la fiesta de la Epifanía es dedicado a celebrar el bautismo de Cristo.
y con esto se señala la culminación del ciclo del natalicio o la manifestación del Señor. Es también el domingo que da paso al tiempo durante el año que se llama el tiempo ordinario. Cuando Cristo, hermanos, se metió en la cola para esperar su turno a ser bautizado, seguramente San Juan Bautista no sabía qué hacer. Llegó el Mesías delante de él y pidió el bautismo. Juan el Bautista exclamó: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces hay una diferencia importante, hermanos, entre los dos bautismos. El bautismo de Juan con agua, un bautismo exterior, signo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El bautismo de Jesús con el Espíritu Santo, un bautismo con el Espíritu Santo, renovación interior que nos hace partícipes de la naturaleza divina. ¿Ocupamos los dos? Sí. Necesitamos el bautismo de Juan, también el bautismo exterior, donde mostremos nuestro arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y una vez que tengamos dejémonos bautizar por Jesús, dejémonos bautizar por Él con el Espíritu Santo, para que Él renueve nuestro interior y que nos haga formar parte con Él de su naturaleza divina. Vean qué importante es el acontecimiento que vamos a celebrar mañana, hermanos, que celebremos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista le dijo: no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus sandalias. Eso, hermanos, en aquel tiempo que te desataran la correa de tus sandalias, no era para el mayordomo, era un trabajo reservado más bien para el más inútil de todos los esclavos. Imagínense nada más. Y Juan destaca la infinita distancia entre él y Jesús. Entonces, hermanos, ¿por qué creen ustedes que Jesús se hace bautizar por Juan? Imagínense la escena tan impresionante que podría resultar incomprensible y hasta escandalosa. Si él ya sabía que es Dios, ¿cómo se va a dejar bautizar por un hombre? Pero, hermanos, los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Imagínense aquí una persona muy importante, un político, un artista. ¿Se imaginan ustedes se imaginan ustedes viéndolos hacer cola para entrar a un lugar, para comprar algo? Hermanos, a veces creemos que nosotros merecemos todo, y vean los ejemplos que nos da Cristo. Pero debemos admitirlo precisamente por eso, porque descubramos en este ejemplo nuevamente el modo que Dios emplea para salvarnos. Él se pone en la fila de los pecadores y, aunque no lo necesitaba, se somete también a un bautismo de penitencia. No ocupaba bajar del cielo, y lo hizo por nosotros. Se ha hecho semejante a nosotros en todo, y por eso no se avergüenza de colocarse en la fila de aquellos que se preparaban para la llegada del reino de Dios. Así como tampoco se avergonzó de nosotros cuando tomó sobre sí todos nuestros pecados y subió a la cruz como si hubiera sido un delincuente. Pero el bautismo que recibió Jesús fue muy especial. Ciertos hechos nos lo indican, hermanos. Él comienza un nuevo bautismo, el cielo abierto. Ya este cielo nunca se vuelve a cerrar por los pecados como hasta este momento. Es decir, comienza una nueva etapa de relación entre Dios y los hombres. El cielo viene a nosotros y nosotros vamos allá. Viene Cristo y el Espíritu Santo. Llega todo porque Dios mismo viene y Él será para nosotros y nos dará todo. Estamos frente al comienzo de una nueva humanidad divinizada. Hermanos, veamos esto realmente cuando vayamos mañana a misa y pidámosle a Dios que nos vuelva a bautizar con el Espíritu Santo. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón,
A vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Gracias al apoyo de tu diezmo, hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos. Hemos sido colaboradores de la esperanza, formando mejores seres humanos. Continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia, la casa común que recibe a todos. De un corazón generoso nacen las buenas obras. Gracias por tu diezmo. Lo poco de uno hace lo mucho de todos. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en Yum Yum Donas. Relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Ya estamos de regreso en la misión de laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, me faltó una idea ya al final del segmento anterior con respecto a lo del bautismo de Jesús, porque les decía que el cielo se abre, el cielo estaba abierto y ya nunca más cerrado por los pecados como este momento, es decir, comienza una nueva etapa con el bautismo de Jesús de la relación entre Dios y los hombres. El cielo viene a nosotros y nosotros vamos allá. Viene Cristo y el Espíritu Santo. Llega todo porque Dios mismo viene y Él será para nosotros y nos dará todo. Les decía, hermanos, que estamos frente al comienzo de una nueva humanidad divinizada, es decir, con Dios. Y en la proposición que San Marcos hace en su Evangelio, dice, el Padre no presenta a su Hijo, el Padre, sino que se dirige a Él y le dice, tú eres mi Hijo. Cristo nos representa a todos, que desde ese momento pasamos a ser hijos amados, complacencia del Padre. Cuando somos bautizados, esta vocación eterna se verifica efectivamente, verdaderamente. Somos una nueva creación, por lo tanto, nuestra dignidad, nuestra gloria y nuestro compromiso pasa por vivir nuestro bautismo. Este es mi Hijo amado, este es el servidor suficiente. Así lo vimos. Entonces, hermanos, les invitamos realmente que vayamos a misa con la convicción de que escuchamos las Escrituras, con la convicción de que Dios quiere estar con nosotros y que quiere hacernos partícipe de su vida divina. Hermanos, en el espacio que nos queda, vamos a hablar del cristianismo como camino de unidad y paz, porque necesitamos corazones que se unan por el trabajo, por el perdón y por la justicia. Y hermanos, con ejemplos muy sencillos vamos a explicarles la importancia de esta situación, porque hermanos, la televisión, los medios de comunicación nos ponen continuamente ante guerras, ante ataques terroristas que destruyen familias, que arruinan las empresas, que quebrantan los corazones y nos dejan con una angustia profunda y con muchas preguntas. Pero hermanos, todos, no es cierto, todos deseamos un mundo mejor en donde reine la paz y la justicia, pero nos encontramos continuamente ante el drama de la muerte de miles de personas asesinadas simplemente por quienes quieren sembrar el pánico en el mundo entero. Y ante esta situación, no faltan voces que acusan a las religiones como fuente de división, como fuente de lucha. Acusan que las religiones es el principal motivo que originan las guerras.
Y no es así, hermanos. El mundo sería mejor, dicen algunos, si dejáramos de lado lo que nos separa y si construyéramos sobre lo que nos une, que normalmente coincide con la razón, con lo evidente, con lo que se puede demostrar en un laboratorio o en un discurso lleno de lógica y de sensatez. Ellos dicen, hermanos, que la religión sería algo subjetivo que nos divide. Para recuperar la unidad perdida, habría que dejarla archivada en el baúl de los objetos inútiles. ¿Creen ustedes, hermanos, que por motivos religiosos el mundo está como está? ¿Creen ustedes realmente que si cada quien se aferrara a los principios que tiene cada una de las religiones, hubiera guerras? Desde luego que no, y aquí lo vamos a demostrar, hermanos, porque ni el más fundamentalista quiere la guerra, ni tampoco quiere que los demás mueran. Vamos a ir desmenuzando esta situación. Fíjense, la cosa se hace más grave, hermanos, cuando constatamos cómo algunos grupos que se autodeclaran religiosos empujan por sus mismas ideas a conflictos y enfrentamientos, grupos que son realmente peligrosos, pero existiría un peligro común en todas las religiones, según pensadores de importancia. ¿Cuál es la situación, hermanos? Que ellos creen que poseen la verdad y, como se creen dueños de la verdad, creen que esta verdad debe dominar al mundo. Y en efecto, muchos están convencidos de que la verdad no puede estar en dos afirmaciones contrarias. O Dios es trino, como dicen los cristianos, o Dios es o no es trino, como dicen los musulmanes. De aquí es donde surgen las discusiones, los conflictos, y según diversos analistas, de aquí surgen las guerras. En otras palabras, parece imposible que puedan convivir dos religiones absolutas, dos religiones que levanten la bandera de la verdad y que declaren equivocados a los que están bajo otra bandera distinta. El problema, hermanos, es bastante serio y la solución puede parecer difícil. Sin embargo, no lo es si aclaramos dos ideas para llegar a creer que las religiones son un obstáculo para la paz. Sin embargo, no es así si aclaramos dos ideas para no llegar a creer que las religiones son un obstáculo para la paz. ¿Por qué, hermanos? Primero, porque no existe el hombre químicamente puro, ni existen discursos capaces de ponernos de acuerdo a todos. La educación, la vida familiar y una serie de decisiones personales nos hacen a cada uno diferente de los demás. Soñar que todos lleguemos a pensar lo mismo sobre los temas sociales, políticos, económicos o religiosos es realmente una utopía. Y no han faltado quienes, por querer alcanzar ese sueño imposible, han llegado a usar la violencia que ellos mismos decían rechazar. Y la segunda idea, hermanos, es que la diversidad en sí no es necesariamente fuente de guerra o de odios, sino que las guerras nacen a partir de ideas u opciones concretas que promueven o aceptan directamente la violencia. La diferente visión sobre Dios que tienen cristianos y musulmanes no es motivo por sí mismo para crear una lucha. Lo que importa es ver qué dice el cristianismo, el hebreo, el musulmán sobre el modo de vivir en sociedad, sobre la tolerancia, sobre el amor al prójimo o el amor al enemigo. Desde luego, hermanos, lo sabemos y podemos estar seguros que no todas las religiones pueden ser verdaderas al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Para el cristiano, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Para otros, en cambio, no lo es. Pero, ¿dónde está la verdad? No es justo cerrar los ojos y decir que, en el fondo, cada quien puede dar la respuesta que le parezca a esta u a otras preguntas. Quien cree en una religión no la acepta porque sea igualmente válida que las demás religiones, sino porque está convencido de que sea la verdadera. Quien no cree en ninguna religión piensa de la misma manera
y no por ello hay que acusarlo de integrista, de fanático o de criminal. Conviene recordar, hermanos, que ser religioso o no es sinónimo de ser integrista, ni ser ateo es señal de ser pacifista. En otras palabras, podemos convivir con religiones distintas en el respeto mutuo, o poder vivir sin ninguna religión en un estado de lucha, en una lucha sangrienta de los unos contra los otros. Entonces, la religión no es un impedimento para la paz. El problema está en las actitudes profundas respecto de los demás. Y volvemos, hermanos, al tema que traíamos hace rato, que ante las situaciones, circunstancias que nos toca vivir, a nosotros nos queda tener una actitud de paz, de esperanza, jamás, nunca jamás de guerra. Entonces, la paz del mundo depende básicamente de la respuesta que damos a una pregunta fundamental. ¿Qué enseña una religión o un grupo humano sobre el amor, sobre el perdón, sobre la convivencia con los que son distintos, sobre la justicia? Más aún, los que creen en esta o en aquella religión, en esta filosofía, ¿cómo viven e interpretan su propia doctrina? Hagámonos una pregunta, hermanos. ¿Las leyes que están nuestros legisladores proponiendo van encaminadas a que haya más justicia y más equidad? ¿Van en favor de la vida? Entonces, no necesitamos tener una guerra religiosa, ni podemos afirmar que la religión es el motivo, que es la causa de todas las guerras. Hermanos, porque podemos encontrar cristianos que recitan el Padre Nuestro y no son capaces de perdonar a un familiar, o también podemos encontrar a musulmanes que no solamente no le cortan la mano de un ladrón, sino que le ayudan a encontrar un trabajo digno o le ofrecen ayuda económica para su familia. Hoy, hermanos, necesitamos más que nunca corazones que se unan en el trabajo por la paz, por el perdón, por la justicia, como deberían serlo todos los cristianos y todos los miembros de importantes religiones de la humanidad. De este modo, el mundo puede cambiar de ruta. No se hundirá en el miedo y la desesperación que nacen de las guerras, del terrorismo y del odio planificado, sino que sabrá escribir páginas de amor, de esperanza y de alegría, como lo ha hecho en tantos otros momentos, en los momentos más hermosos de nuestra historia. Hermanos, como católicos, como hijos de Dios, nunca perdamos la esperanza. Pidámosle a Dios que nos proteja, que nos dé la paz en este nuevo año que inicia, y le pedimos que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies.